¿Sabías tú que si a 21 le restamos 7, nos quedan 21? Adorno, ¿no? Los concilios no eran católicos romanos, eran concilios ecuménicos que se representaban en el patriarcado. 5 patriarcados, señores, y no eran romanos. Patriarcado de Jerusalén, patriarcado de Antioquía, patriarcado de Alejandría, patriarcado de Constantinopla. Yo no sé si usted sabe dónde está la sede de Roma y dónde está Constantinopla. Sí, porque para decir católicos romanos, porque la sede está en Roma, pero si los concilios eran ecuménicos, quiere decir entonces que no eran concilios católicos romanos. La Iglesia Católica Romana tiene 21 concilios. A eso sí los puede llamar católicos romanos, cabezón. ¿Escucharon bien? A los primeros 7 concilios de la iglesia cristiana no se les puede llamar católicos romanos. Pero a los 21 concilios de la iglesia católica sí les puede llamar concilios católicos romanos. O sea que necesitamos que alguien bondadoso le enseñe matemáticas básicas del kinder a este individuo, ya que como podrás ver dice que solo estos 7 concilios son los que no son de la iglesia católica y que no se les puede llamar católicos romanos, pero a los 21 de la iglesia católica sí se les puede llamar católicos romanos. Mijo, tienes que incluir esos 7 para que la iglesia católica tenga 21 que tú dices que sí son católicos romanos. Si no, serían solo 14. Y es que incluso si nos vamos a un diccionario evangélico de teología, diccionario el cual colaboraron más de 300 académicos protestantes de diferentes confesiones evangélicas. Si nos vamos a buscar la palabra concilios, concilio de la iglesia, encontramos información súper interesante que a muchos no les va a gustar. Como por ejemplo que el primer concilio de la historia tuvo lugar en Jerusalén en el año 50. Esto aparece en Hechos en su capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Nos dice, un ejemplo de ello lo tenemos en los 12 concilios regionales convocados para combatir herejías arrianas, celebrado en el intervalo de tiempo comprendido entre el concilio de Nicea del año 325 y de Constantinopla 381. Escucha lo siguiente, lo que no te va a gustar. El Papa, ejerciendo de forma vicaria el gobierno de Cristo sobre el mundo, ostenta la autoridad necesaria para admitir o rechazar un concilio como ecuménico. Esta prerrogativa papal ya era operativa desde épocas tempranas del cristianismo. Un concilio nunca es ecuménico a no ser que esté debidamente confirmado o en su defecto aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Esto te lo está diciendo un diccionario evangélico de teología. Como dije antes, es un diccionario en el cual colaboraron más de 300 académicos de diferentes denominaciones evangélicas de casi todas las ramas protestantes. Así que no estoy dando datos académicos de la Iglesia Católica, sino que de los académicos protestantes. Y si seguimos aquí con la palabra concilios ecuménicos, vamos a encontrar algo más interesante todavía, o igual de interesante, donde nos dice lo siguiente. Escucha bien esto, la Iglesia Católica Romana acepta como válidos 21. Escucha la diferencia. Las iglesias orientales, coptos, sirios y armenios solo admiten 3 de la lista de los 21.
La mayoría de los grupos protestantes, o sea, mayoría, no todos, o sea, cada quien acepta los que le conviene o solo las partes que les conviene. Asimismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental en la actualidad acepta 7 del total. O sea, solo la iglesia es que tiene 21 porque está contando, pues obviamente los 3 que cuentan los coptos o sirios, también los 7 que incluyen los que algunos protestantes dicen aceptar entre comillas porque en verdad no los aceptan, y los 7 que en verdad sí acepta la Iglesia Ortodoxa. Y mira esto súper importante, aquí pasa a dar la lista de los 21 concilios de la iglesia cristiana. Empieza por el de Nicea, Nicea primero del año 325, Constantinopla primero del año 381, Éfeso del 431, Calcedonia del 451, Constantinopla segundo del año 553, Constantinopla tercero del año 680, Nicea segundo del 787 y Constantinopla cuarto del 869. El primer concilio lateranense de 1123. El lateranense segundo de 1139. El tercero de 1179. Luego el cuarto de 1215. El de Lyon primero de 1000. O Lyon, como lo quieran llamar, 1245, el de Lyon segundo en 1274, el de Viena de 1311, pasamos al de Concilio de Constanza en 1414, luego el Concilio de Basilea convocado en 1431, pasamos al quinto Concilio Lateranense de 1512 y el Concilio de Trento de 1545. Luego tenemos el Concilio Vaticano I en 1869 y el último ecuménico Vaticano II de 1962. Aquí están los 21 concilios de la iglesia cristiana desde el primero de Nicea del año 325. Y como podrás ver, esto lo dice un diccionario evangélico de teología. Es un diccionario nuevamente para que les quede bien grabado en la cabeza, que es avalado o respaldado por más de 300 académicos protestantes de diferentes ramas del protestantismo, académicos, todos con PhD, todos en universidades evangélicas o protestantes o seminarios teológicos como el del Southwestern Baptist Theology Seminary, o de la Universidad de Cambridge, incluso de Universidad Nacional de Costa Rica, universidades de Londres y de Oxford. Y la gran pregunta del millón aquí es siempre, ¿por qué todas las ramas del cristianismo que se han separado de la iglesia cristiana católica que viene desde los apóstoles no han podido tener más concilios ecuménicos después de la separación del obispo de Roma, después de que se separan de la sede de Roma? Ninguna rama cristiana ha podido volver a tener concilios ecuménicos. Pues si estaban atentos a lo que leí, aquí está la respuesta, porque es el Papa que, ejerciendo de forma vicaria el gobierno de Cristo sobre el mundo, ostenta la autoridad necesaria para admitir o rechazar un concilio como ecuménico. Esta prerrogativa papal ya era operativa desde épocas tempranas. Por eso es que aquí, como podrán ver, las iglesias coptas y sirias o armenias solo van a aceptar nomás 3. Y los protestantes u ortodoxos van a aceptar nomás 7. Porque después de que ya ellos se desprenden de la unidad o de la comunión de el obispo de Roma, ya
ellos no van a poder seguir aceptando los demás concilios y no van a poder tener más concilios después del protestantismo en 1517, que se separó de la unidad del obispo de Roma. Ya jamás pudo volver a tener concilios ecuménicos, porque como dice el diccionario evangélico de teología, solo es el Papa el único que puede tener la autoridad necesaria para admitir o rechazar un concilio como ecuménico. Por eso usted va a ver que la iglesia cristiana verdadera, mientras siga unida a la sede de Roma, al obispo de Roma, siempre va a seguir teniendo concilios ecuménicos cada vez que sea necesario. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta, comentar y compartir, pero sobre todo me tienes que seguir para que juntos podamos seguir aprendiendo cada día. Saludos y hasta la próxima.